Buenos días, en el día de hoy vamos a llevar a cabo la explicación del laboratorio 3 de electrónica 3. Me presento, soy el estudiante Marlon Brecht Mieles y mi compañero Manuel Rodríguez Cantillo. Los dos elaboramos este laboratorio de electrónica 3. Esta práctica tiene como fin el diseño de tres circuitos. En el circuito 1 nos piden diseñar un circuito inversor en el cual podamos controlar el voltaje 8. El circuito 2 nos piden diseñar este circuito que se encuentra aquí, que sería nada más y nada menos que un derivador aumentador combinado con un integrador aumentador, y un circuito 3 que es la unión de dos sumadores no inversores. Entonces, primero procedemos hallando la función de transferencia del primer circuito, y el primer circuito es un no inversor. Entonces lo que realizamos es nada más y nada menos que resolver el circuito y obtenemos una ganancia o una función de transferencia de 1 más RF sobre R1. Esta es nuestra función de transferencia, que se encuentra aquí de color naranjado, la función de transferencia del primer circuito. Con este diseño podemos decir que hemos diseñado para cualquier ganancia. De esta manera, como la encontramos aquí, solo la R1 y la RF y el DS, estamos diseñando para cualquier ganancia, pero nosotros optamos por diseñar una ganancia de 5 voltios para el primer circuito, una ganancia de 5 voltios, una ganancia de 5, y tenemos una RF de 8. Entonces de la ecuación que dije anteriormente nosotros despejamos R1 para poder encontrar su respectivo valor y poder diseñar el amplificador operacional. Lo realizamos de la siguiente manera: una ganancia de 5 es igual a 1 más la RF sobre R1. Entonces, reemplazando valores, tendríamos una resistencia de 2 kilo ohmios. Esa resistencia de 2 kilo ohmios la ubicamos dentro del amplificador operacional con una RF de 8K, una R1 de 2K y un VCS, un voltaje de entrada de 1 voltio. Pues lo que vamos a obtener es esto, lo que encontramos acá. Este circuito que encontramos acá. Pues efectivamente nosotros tenemos una ganancia de 5 voltios. Pero usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué estará este potenciómetro aquí? Pues este potenciómetro se utiliza nada más y nada menos para poder controlar el voltaje OFSET. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es el voltaje OFSET? Ese voltaje OFSET que encontramos aquí, el voltaje OFSET que encontramos aquí en esta parte, eso se da porque los transistores que se encuentran tanto en el inversor como en el terminal no inversor son distintos. Al ser distintos se genera un voltaje y una corriente OFSET que, a pesar de ser muy pequeña, ese voltaje OFSET y esa corriente OFSET van a causar un margen de error que se evidenciará en la salida del amplificador operacional, o sea, en la ganancia. Por lo tanto, ese error se multiplicará con la ganancia, haciendo que varíe de manera significativa nuestro resultado. Cabe resaltar que cuando aquí la entrada es 0 voltios, aquí 0 voltios, nuestra salida nunca será 0 voltios. Aquí nunca será 0 voltios. Lo que tendremos aquí a la salida sería más o menos 1 voltio, 10 voltios, 11 voltios, 6 voltios. ¿Y por qué ocurre eso? Pues esto ocurre porque en las terminales, como digo ahorita, las terminales de la entrada del inversor y la entrada del inversor tienen transistores, que esos transistores no son idénticos, son diferentes, y eso ocasiona un offset, un pequeño margen de error. Y usted dice, bueno, pero el potenciómetro se utiliza en los terminales del voltaje de compensación o voltaje offset, es para poder regular el dicho porcentaje de error. Pero como una simulación, pues no se evidencia muy bien, pero en el momento de realizarlo en físico se puede apreciar que verdaderamente al regular el voltaje al regular el potenciómetro, la ganancia disminuye, o la ganancia se logra apreciar que va disminuyendo.
Esto se va a ver en un video, en la práctica que realizamos, el montaje que lo realizamos en físico más adelante. Bueno, ahora con el circuito 1. Antes de terminar el circuito 1, que hablamos de del voltaje en MOSFET, no todos los amplificadores operacionales tienen voltaje de compensación. Es necesario rectificar la hoja de características de cada uno de ellos para poder realizar la respectiva configuración de dicho amplificador operacional. En este caso nosotros usamos un LM741, pero también podemos un TL801, también se puede realizar. Ahora, en el circuito 2 nos dice que diseñamos para este circuito, pues hicimos lo mismo. Pues lo que realizamos es para todo valor, para toda ganancia, lo que nosotros realizamos. Realizamos primero la impedancia que se encuentra, el paralelo que se encuentra en este lado, después realizamos la serie que se encuentra en este lado. Realizando álgebra en el dominio de la frecuencia, que se nos facilita un poco y podemos hallar la función de transferencia sin ningún inconveniente. Entonces nosotros realizamos el procedimiento en el dominio de la frecuencia. Primero el paralelo de R1 con R con C1 nos da esta parte que tenemos aquí que llamamos Z sub T, y Z sub phi, que sería la serie que se encuentran entre R2 y C2. Obtenemos este circuito que se encuentra aquí. Lo que realizamos, sabemos que es una configuración normal y es un circuito inversor. Por lo tanto, nosotros realizamos nodos normalmente y despejamos y hallamos nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia sería menos Z sub phi sobre Z sub 0. Entonces, nosotros esta es nuestra función de transferencia. Y obtenemos este voltaje que sería V sub 0, pero nosotros viendo el circuito, nos damos cuenta que este circuito nosotros lo trabajamos en clase en los comienzos del primer corte, que sería nada más y nada menos que la combinación de un circuito, de un derivador aumentador con un integrador aumentador. Es decir, que si ingresa una señal, lo primero que se hace, se deriva la señal, derivamos la señal y después la aumenta por un factor. Después de realizar eso, la integra, realiza el proceso de integración y también la multiplica por un factor. En este caso nosotros necesitamos ingresar una señal de 10 picovoltios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es poner a correr el osciloscopio, la simulación. La señal de entrada es la roja, que es una sinusoidal de 10 picovoltios, y nuestra salida sería la azul, que sería que es de menos 14.118 voltios. Algo interesante de este circuito con los valores que tenemos aquí es que el voltaje de salida, lo que se presenta ahí es que la ganancia lo que obtiene es los voltajes de polarización. La señal obtiene dichos voltajes, no supera, no es muy grande ni muy pequeño al voltaje de polarización. No importa que tanto varíe los voltajes de polarización, la salida siempre estará entre ese rango. Por ejemplo, si mi voltaje de polarización en este caso es de 15, en VCC es 15 y menos VCC es menos 15, menos VB es 15, nuestra salida será menos 14.1, como se aprecia aquí. Sería menos 14.1 o 14.1. De ahí no va a variar mucho. Por ejemplo, si si le ponemos 20 voltios en VCC y 20 voltios en menos VB y ponemos a correr nuestra señal, miren, nuestro voltaje de polarización, nuestro voltaje de salida, nuestra ganancia está en menos 19.1 y 19.1. O sea, algo interesante que nuestro circuito lo que hace a la ganancia o al final, nuestra salida lo que representa son los voltajes de polarización. Llega a los límites de los voltajes de polarización de nuestra señal. Por lo tanto, obtenemos una señal cuadrada. Por eso decía al principio,
Por eso decía que nuestro voltaje de polarización nuestra ganancia estará dentro de los voltajes de polarización, no importa qué tanto varíen. Y por eso tenemos esta señal cuadrada, que es nada más y nada menos que lo que primero hace el circuito es derivar la señal de entrada, multiplicarla por un factor y después integrarla y multiplicarla por un factor y obtenemos esta señal que se encuentra aquí. Pero eso no es todo, a este circuito también se le puede hallar el respectivo diagrama de Bode. Por eso es que nosotros lo trabajamos en el dominio de la frecuencia, porque en el dominio de la frecuencia nosotros podemos determinar el diagrama de Bode, y dicho diagrama de Bode lo podemos obtener mediante este código que se encuentra aquí, y este código que se encuentra aquí nos muestra este diagrama de Bode, donde esta es la magnitud y este es la fase. En la magnitud podemos ver o apreciar que este circuito se comporta como un pasa alto. ¿Por qué? Porque si se comporta como un pasa alto debido a que va aumentando su frecuencia para obtener las frecuencias altas. Esto es lo interesante de este circuito, y aparte porque es la combinación de un circuito aumentador, un derivador aumentador con un integrador aumentador. Bueno, pero ahora viene el circuito 3. El circuito 3 es nada más que la combinación de los sumadores inversores. Para la realización de este circuito, pues nada más y nada menos se diseñó primero para una parte y después para cierta parte. Entonces, para este circuito, pues lo que hicimos fue primero diseñamos para esta pequeña parte que se encuentra ahí, que es para Bx versus 0,1, que obtenemos esta ecuación 1 que se encuentra acá. Y después diseñamos para la segunda parte, que tiene una entrada de versus 0,1 y versus 3, obteniendo esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación que está acá sería nuestra función de transferencia, pero si reemplazando valores, pues nos quedaría de esta manera. Pero al reemplazar valores, nosotros tenemos una función de transferencia, o al final un voltaje de menos 12 voltios. Nuestro voltaje de salida, nuestra transferencia sería nuestra función de transferencia sería de 12 voltios. Entonces, 12 voltios, pues esos 12 voltios se ven en este circuito, que sería nuestra salida. Nuestra salida sería la gráfica cuadrada que se encuentra aquí. Nuestras entradas todas son señales cuadráticas. Entonces, como todas son cuadradas, pues es interesante en este circuito que ¿cuál es? Que nuestro diagrama de Bode de este circuito nos da una línea recta. Y te dice, ¿por qué da una línea recta tanto en el diagrama de Bode del circuito 1 como del circuito 2? Como el circuito 1 con el circuito 3, disculpe. Esos dos nos dan una línea recta. Es debido a que no hay ningún elemento capacitivo ni inductivo. Al ser todo resistencia no tenemos ni polos ni cero. Por lo tanto tenemos esta línea recta tanto en la magnitud como en la fase. Ahora, pues nos podemos dar como concluido que es muy importante determinar el voltaje offset, porque el voltaje offset nos va a decir qué tanto es el porcentaje de error que se está presentando en el amplificador operacional o en la ganancia o salida que obtengamos de dicho circuito. Y además este voltaje offset nos ayuda, o no nos ayuda, más bien este voltaje offset nos disminuye lo que queremos obtener, o sea, nos logra una pérdida significativa. Por lo que nosotros diseñamos es para tener datos precisos, y para solucionar esto se requiere un potenciómetro que se puedan conectar en los pines de compensación, de voltaje de compensación, para poder obtener la ganancia deseada.
Y según lo expuesto con anterioridad, podemos afirmar que el voltaje OSFET o voltaje de desbalance, a pesar de ser un voltaje pequeño, es una fuente de error en el desempeño del circuito con amplificadores operacionales. Es decir, que nos logra afectar un poco nuestra ganancia. A pesar de ser pequeño, afecta nuestra ganancia, por lo que es necesario a veces compensarlo, porque lo que queremos nosotros es voltajes precisos. Y cabe aclarar que es necesario hallar también muy bien la función de transferencia del circuito para poder determinar el diagrama de Bode que vamos a obtener. Y claro, dicho circuito debe tener componentes capacitores o inductores para poder obtener polos o ceros, porque de no ser así, por ejemplo en el circuito 1 con el circuito 3, lo que tenemos son líneas rectas debido a que son titos resistivos y no tienen componente capacitivo ni inductivo, como en el circuito 2, que es una combinación de un derivador aumentador con un integrador aumentador, pues lo que obtenemos es un diagrama de Bode que la magnitud representa con un filtro pasa alto debido a que tiene componentes capacitivos, y de esa manera tenemos polos o tenemos ceros, depende de la función de transferencia que nosotros hayamos obtenido al final, los valores que tenemos o hayamos implementado durante el circuito. Se verá mejor o se apreciará mejor el circuito 1, que fue el que se tiene que controlar el voltaje OSFET, en la práctica del video que realizará el compañero Manuel, en el cual se evidencia que al momento de que estamos variando el potenciómetro, la salida del operacional varía significativamente. O sea que lo que estamos haciendo es disminuyendo el porcentaje de error de dicho circuito. Esta fue la práctica ingeniera y espero que les haya gustado.